Bueno, hoy día nos corresponde trabajar, les comentaba, con dos cosas en específico. Lo primero tiene que ver con las técnicas de selección, o sea, perdón, de simulación, y lo segundo tiene que ver con las entrevistas, ¿ya? Esos son los dos temas que vamos a conversar hoy día. Por tanto, les pido mucha atención, ya que esta parte es bueno, obviamente la parte ya más final, pero también al mismo tiempo la parte que genera mayores dudas y que también genera mayores inconvenientes al momento de su aplicación, porque muchas veces nos cuesta poder definir cuál efectivamente debiera ser la técnica a utilizar o cuál debiera ser el tipo de entrevista a aplicar en función del proceso que estamos llevando a cabo y también de los candidatos que vamos a tener al frente. Así que esto también tiene que ver mucho con el criterio, mucho con la elección que ustedes hagan y la decisión respecto de cuál va a ser la mejor forma de poder aplicar los distintos procesos que vamos a ver ahora. Y respecto a la simulación, eh, tal como ustedes por ahí lo encontraron dentro de su cuadernillo, que no hacía mucha referencia a este concepto, pero sí lo refería a lo que conocemos como el psicodrama, ¿ya? En el sentido de que el psicodrama es prácticamente lo que nosotros conocemos vulgarmente como la dramatización, que cuando uno asume un rol, ¿cierto? Y ese rol lo tiene que llevar a cabo según un libreto o según algún tipo de guión para someterse a algún tipo de situación o hecho en particular, asumiendo un rol particular, ¿ya? Supongamos que ustedes le dicen que va a ser la Bella Durmiente, o usted le va a decir que va a ser Peter Pan, y tiene que cumplir ese rol, ¿cierto? Ahora, tal como dice la simulación, es actividad que permite representar total o parcialmente una situación en la que los sujetos deben poner de manifiesto las competencias que exige el desempeño objeto de evaluación. ¿Qué significa esto? Que yo, la técnica de simulación que vaya a aplicarle a los candidatos, tiene que estrictamente buscar lograr que el candidato pueda demostrar las competencias que yo necesito para el cargo. Por eso que les hablaba recién de la elección que hagamos de la técnica de simulación. Tiene que estar estrictamente relacionada con lo que efectivamente estamos buscando, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no necesito medir liderazgo ni trabajo en equipo, no tendría por qué hacerles una técnica de simulación que busque medir liderazgo y trabajo en equipo, ¿ya? Tiene que haber una estrecha relación. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que la simulación además es una representación de una situación. Para que sirva el propósito de evaluación de competencias, la simulación debe ser una representación auténtica del desempeño que se está evaluando. Auténtica. Es decir, acá no es un show, no es una chacota, ya, porque generalmente cuando nosotros hacemos esto un poco del juego de roles, se presta un poco, ¿cierto?, como para la chacota, como un poco darle poca seriedad, no es un tema muy serio. Sin embargo, en estas instancias de entrevista, tiene que ser todo lo contrario. Es decir, una instancia de absoluta seriedad en la cual el candidato efectivamente, a la situación que se va a ver sometido, sea capaz de demostrar las competencias que yo estoy buscando. Fíjense en esta lámina es muy importante. Dice, una simulación bien diseñada puede generar evidencias bastante válidas. Es decir, si yo aplico de buena forma una técnica de simulación y el candidato también lo asume con especial seriedad, atención y preocupación, yo podría establecer una relación efectiva entre lo que él me demuestra con esta técnica de simulación y lo que yo más adelante voy a poder observar del trabajador en su puesto de trabajo. Pero ojo con esto, dice, puede ser complicado representar algunas de las presiones del trabajo real, particularmente debido a que las consecuencias de una representación tienden a ser menos rigurosas. Ojo con esto, hay puestos de trabajo que por el tipo de naturaleza de la acción que cumplen, por el nivel de presión, el nivel de riesgo, obviamente va a ser mucho más difícil poder evaluarlo y poder también elaborar una prueba, una técnica de simulación a la cual el candidato se someta. De hecho, ustedes, por ejemplo, saben que para ser piloto, no es que la primera vez el simulador te manden al tiro a volar por los cielos en un avión
cualquiera, sino que te meten primero en un simulador de vuelo, ¿ya? Para poder corroborar que efectivamente tienen las competencias para salir al espacio, ¿cierto? Al espacio aéreo para poder volar. Si no, no te dejan. Entonces, ojo con esto, porque nos vamos a encontrar probablemente en algunos casos en los cuales va a ser muy difícil poder simular lo que realmente ocurre en el puesto de trabajo. Dame un segundito que se pegó un poquito ahí el computador. Ahí sí. No, no, no. Ahí sí. Ya. Fíjense en esta tablita. Nosotros podemos aplicar, tal como les decía, distintas técnicas o instrumentos para evaluar competencias en un proceso de selección. ¿Ya? Dice que tenemos, por ejemplo, el juego de roles, que obviamente es el que más conocemos nosotros, el más común. Tenemos el estudio de casos, tenemos el team basket, tenemos también el ejercicio en grupo, tenemos también proyectos con base en el trabajo, presentaciones, encontrar hechos, ejercicios prácticos y ejercicios de escucha. O sea, tenemos una gran variedad de opciones que podemos nosotros aplicar según el tipo de cargo que estemos seleccionando. No significa que vamos a poder aplicar todos según para cada cargo, sino que tenemos que evaluar qué puede ser más pertinente. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos, en relación a esto? Preguntas, chiquillos. ¿Consultas no hay? Ya, sigamos avanzando entonces. Vamos a revisar en detalle cada una de las técnicas de simulación para que pongan mucha atención. Saludar a los que se fueron, a los que se vienen integrando. Ya. La primera técnica de simulación que nosotros podemos ocupar, que es lo que les decía que es la más común, la más utilizada, porque tienen menores dificultades para poder construirse, es el juego de roles, que tal como ustedes lo conocen, es una representación en la que los candidatos, ¿cierto?, analizan una situación que frecuentemente resulta ser un problema o un incidente, y obviamente ellos van a tener que responder asumiendo un papel particular, un rol particular, ¿ya? Puede hacerse sin ensayo previo, y también acá, ¿cierto?, es muy importante que si al trabajador se le debe entregar, o sea, perdón, si al candidato se le debe entregar algún tipo de información relevante de lo que va a tener que representar. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con, supongamos ya, 3, 4 candidatos que tenemos enfrente. Y les vamos a decir, bueno, en esta prueba, esta técnica de simulación que vamos a aplicar ahora, ustedes van a tener que asumir distintos roles. Usted, por ejemplo, va a ser la jefatura, usted va a ser el subordinado, usted va a ser el cliente, usted va a ser el proveedor. Y los voy a someter a una situación X, o una situación simulada, ¿ya? Donde yo les voy a pedir que actúen en función del rol que yo les he asignado. ¿Para qué? Para poder resolver un problema, para poder recibir, o sea, eh, por ejemplo, realizar un incidente, para poder resolver un conflicto, ¿ya? Entonces son distintas las situaciones a las cuales yo los puedo someter, ¿ya? Lo más común, lo más común es que se aplique, por ejemplo, en relación a una discusión o en relación a un reclamo por parte de este cliente que también estamos acá considerando como uno de los roles. Así que es algo, este método es bastante utilizado, se ocupa, creo yo, el 80% de los procesos de selección actuales, ¿ya?
y por tanto siempre hay que tenerlo muy, muy atento porque también permite evaluar distintas cosas por parte del candidato, ¿ya? Permite evaluar, por ejemplo, eh, la empatía, la comunicación, permite evaluar también el nivel de liderazgo, de trabajo en equipo, la capacidad de resolución de conflictos, es decir, te ofrece distintas posibilidades para poder elegir. ¿Alguna pregunta con el juego de roles? ¿Alguna consulta? Leslie, Carolina, ¿alguna pregunta? ¿No? Leonor, ¿alguna pregunta? Lucía, Yo no al menos porque el juego de roles lo veo como una, ¿cierto? Más que nada en forma histriónica, ¿cierto? Es como poner a las personas, con lo que dijo usted, en las diferentes situaciones, la que ladre mi perrita por si acaso, eh, poner a las personas en diferentes situaciones, ¿cierto? Y a ver cómo se desenvuelven, si tienen el espíritu de liderazgo, qué sé yo, si tienen la capacidad resolutiva, cómo tratas, cómo encaras el problema, ¿cierto? Más que nada la simulación yo creo que va enfocado a todo eso. perfecto. Muchas Uh-huh. gracias. Saludos a su perrita que está ahí ladrando. Ya, sigamos avanzando. Vamos al siguiente. El estudio de caso. El estudio de caso, yo creo que igual ustedes en realidad, yo creo que lo entienden, lo conocen, solamente que quizás por este nombre no lo han escuchado formalmente, pero el estudio de caso consiste en la descripción, tal como dice acá, de un evento relacionado con la vida real o con una situación simulada escrita en video o película, en donde se presentan una serie de condiciones e instrucciones que se deben seguir. Se pueden utilizar para analizar situaciones, presentar conclusiones, tomar decisiones o sugerir conductas a seguir. ¿Cómo se desarrolla el estudio de caso? ¿Ya? En primer lugar, se debe construir el caso, lo cual debe ser un proceso bastante riguroso para que obviamente cumpla con su utilidad y sea válido. Y en segundo lugar, cuando nosotros tenemos a los candidatos enfrente, les vamos a entregar este caso, ¿cierto? Con las instrucciones respectivas y les vamos a dar, por ejemplo, un determinado tiempo de resolución, ¿ya? O les vamos a dar, por ejemplo, instrucciones de cómo presentar la resolución del caso, ¿ya? O les vamos también a dar las instrucciones de dónde van a poder encontrar el caso. Entonces, por ejemplo, tal como decía ahí, se puede entregar un video. Yo le puedo entregar un pendrive al candidato o le puedo mandar el video por correo electrónico y le digo, en base al video observado, ¿ya? Resuelva el caso que se presenta a continuación. Es una resolución de un caso práctico, ¿ya? Entonces puede adoptar distintas formas de requerimiento y también distintas formas de resolución. También es una forma muy, muy común de utilizar, ¿ya? Así que también puede estar dentro de las alternativas que ustedes pueden ocupar más adelante. Después tenemos el in-basket o el en bandeja, canasta de papeles, etcétera, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con aquellos cargos o trabajos administrativos, ¿ya? En los cuales nosotros simulamos un puesto de trabajo en el cual vamos a dejar, por ejemplo, en un escritorio un sinfín de documentos, ¿ya? Distintos tipos de documentos, oficios, ordinarios, resoluciones, documentos de archivo, notas, carpetas, en fin. ¿Y qué es lo que vamos a pedirle a la persona o qué eventualmente vamos a evaluar de la persona? El cómo actúa en función de lo que encuentra en ese escritorio, ¿ya? Cómo ordena la documentación, a qué documentos le da la prioridad, qué nivel de autonomía presenta, si sabe qué hacer con los documentos que están ahí, si sabe cómo derivarlos, en fin, podemos hacer una simulación en base al montaje o a la instalación de un puesto de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en este tipo de simulación? Nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, comunicación escrita, capacidad organizativa, iniciativa, toma de decisiones, empoderamiento, entre otras, ¿ya? Ya que obviamente la idea es que la persona que va a participar de esta técnica de simulación
ella obviamente desarrolle su nivel de autonomía y de independencia para poder evaluar cómo categorizar la información, qué hacer con ella y no tener que estar preguntando. Porque recuerden que lo conversamos en un momento que hoy día una de las principales necesidades que tienen las organizaciones es que las personas cuando son contratadas y seleccionadas, la idea es que inmediatamente al día siguiente ya estén a caballo, ¿cierto?, de la organización, de los procesos, de las cosas que hay que hacer y que no anden preguntando todo el tiempo, porque la verdad es que no hay tiempo para hacer procesos de inducción. No hay tiempo. Entonces hoy día las inducciones duran 1 o 2 días, una semana, y con suerte, y probablemente no te las hace el jefe, sino que te las hace un colega, un amigo, un compañero de trabajo, etc. Entonces, ojo con este también, este modelo. Este técnica de simulación, la verdad que no es muy utilizado, muy poco, muy escaso, ¿ya? Pero si se pusiera en práctica principalmente en este tipo de trabajos, trabajos más administrativos, por ejemplo, una secretaria ejecutiva, un asistente, yo creo que sería bastante provechoso. Después tenemos también ejercicios en grupos, eh, tal como dice acá, busca observar a un grupo interactuando entre sí y discutiendo sobre un tema previamente preparado por los evaluadores. Acá se pueden dar dos situaciones. Se le puede pedir al grupo, por ejemplo, que construya algo, que elabore algo, que resuelva un problema, o también se les puede pedir que discutan o debatan sobre un tema. Tenemos dos opciones, ¿ya? Por ejemplo, les podemos pedir que debatan, no sé, sobre el aborto. Les podemos pedir que construyan una torre de papel con hojas de oficio. En fin, podemos pedirle distintas cosas. ¿Para qué? Para nosotros poder evaluar, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, argumentación, sensibilidad, inteligencia, práctica, capacidad de escucha y otras competencias también que se pueden considerar. El ejercicio en grupo también es una técnica de simulación muy común, ¿ya? Se asimila mucho a lo que es el juego de roles, ¿ya? Así que también la van a encontrar en muchas ocasiones y totalmente recomendable de utilizar, ya que es muy distinto la reacción individual de un candidato a una reacción grupal, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones, según la naturaleza del cargo, no solamente necesitamos observar cómo se comporta el individuo por sí solo, sino que también necesitamos saber cómo este individuo se va a comportar en un grupo de trabajo y si me va a generar, por ejemplo, problemas a nivel de clima laboral o conflictos, etc. ¿Ya? Entonces, muy importante este tipo de técnicas. Después tenemos proyectos con base en el trabajo, que tienen que ver principalmente más con disciplinas en particulares, en las cuales yo les voy a pedir, por ejemplo, a un grupo de candidatos o al candidato que prepare algún proyecto, que elabore cierto, algún informe en relación a algo que me pueda presentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de técnica la vamos a utilizar, ejemplo, con un arquitecto, por ejemplo, que tenga que presentar una maqueta, con un diseñador gráfico que tenga que presentar un logotipo o un plan de marca, ¿ya? Eh, con un diseño comercial, supongamos que le vayamos a pedir un plan de cuenta, no sé, se me ocurre, pero son cosas en concreto que le vamos a pedir a los candidatos para poder evaluar su nivel de trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a evaluar acá? Vamos a evaluar conocimiento, comprensión, habilidad, ¿ya? Para un trabajo específico, la capacidad de formular proyectos, redactar informes, entre otros, ¿ya? Ese es el proyecto con base en el trabajo. Esto, tal como les decía, es más bien especializado, específico en algunas disciplinas, en algunos puestos de trabajo, ¿ya? Por tanto, es algo que comúnmente no vamos a observar ni tampoco vamos a conocer. Después tenemos la otra forma que también es bastante recurrente y tiene que ver también con el desarrollo hoy día cada vez más presente de las habilidades blandas, ¿ya? Y se llama, la técnica se llama la presentación, que es como lo que nosotros conocemos la disertación, ¿cierto? Eh, la exposición oral, en fin, le podemos dar distintos nombres, pero como técnica de simulación se llama la presentación, en la cual nosotros le vamos a entregar un tema al candidato para el cual se va a tener que preparar y entregar, ¿cierto?, una presentación frente a una comisión o un auditorio, en donde vamos a medir distintos tipos de situaciones. Vamos a medir su organización para hacer una buena presentación, comprensión y argumentación de lo que está exponiendo, el dominio del tema como lo conocemos, eh, influenciamiento y control emocional.
¿Y por qué hace hincapié en esta competencia? Porque el hecho de presentar frente a una comisión va a requerir, ¿cierto?, que la persona se prepare, pero también eso va a generar cierta preocupación, nerviosismo, inquietud, eh, pánico escénico puede ser también. Entonces, también se va a ver sometida a preguntas la persona, por tanto, vamos a tener que evaluar cómo responde, cómo controla sus emociones para poder responder, o si se queda en blanco, se bloquea, ese tipo de situaciones. ¿Ya? Después tenemos también encontrar hechos, que es una técnica de simulación igual bastante utilizada, principalmente cuando se trabaja mucho con el ensayo y error, en el sentido de que se evalúan situaciones en las cuales existe algún tipo de falla, algún tipo de anomalía, o hay que encontrar una solución, o hay que encontrar una causa. Por tanto, en este caso el candidato va a tener que someterse rápidamente a poder encontrar soluciones, sintetizar, manejar un tema, eh, encontrar un error, resolver una inquietud, etc. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en el caso de encontrar hechos, eh, podemos, por ejemplo, ver el caso de los mecánicos, ¿ya? Cuando usted le lleva un vehículo, ¿cierto? Usted no sabe lo que tiene, entonces el mecánico tiene que chequear el vehículo, ver dónde podría estar la falla y eventualmente encontrar la solución. Entonces esta técnica de simulación también tiene que ver mucho con eso. Por tanto, generalmente está asociado a puestos de trabajo que requieren situaciones prácticas de ejecución, ¿no? Mantención de maquinaria, resolución de problemas, eh, encontrar averías, encontrar situaciones anómalas en algún tipo de, de hecho cotidiano, en fin. Después también tenemos pruebas de habilidad o ejercicios prácticos, ¿ya? Y esto también apunta mucho al tipo de especialidad. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con que generalmente las pruebas de habilidad o ejercicios prácticos, por ejemplo, ya las encontramos en las fuerzas de orden y seguridad. Por ejemplo, si usted quiere ser PDI, carabinero, tiene que someterse a algunas pruebas prácticas, ¿cierto? Para poder puntuar de una forma determinada y poder acceder, ¿ya? Sin embargo, también hoy día distintos puestos de trabajo incorporan evaluaciones de carácter prácticos, por ejemplo, de lógica, problemas matemáticos, ¿ya? De comprensión lectora, en las cuales obviamente se va a poder evaluar otras características del candidato. Por ejemplo, la capacidad analítica, la capacidad física, la velocidad mental, el coeficiente intelectual, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, algunos ejemplos, ¿cierto?, en relación a esto. Por ejemplo, pintar una silla, dibujar un plano, detectar una avería también en una máquina. Es decir, también lo podemos asociar a ejercicios propios de la ejecución laboral, ¿ya? Después tenemos también ejercicios de escucha, que esto generalmente está asociado a, por ejemplo, a cuando tenemos que comprobar o corroborar conocimientos en algún tipo de idioma, ¿ya? Y se habla, por ejemplo, del listening, que es la habilidad de escucha, ¿cierto?, que existe a nivel de inglés. Usted le colocan, por ejemplo, un cassette, que antiguo, un CD, un DVD, ¿cierto?, un Spotify, con algún, por ejemplo, una persona que está hablando en inglés y usted tiene que extraer las ideas centrales, ¿ya? También se puede hacer por ejemplo, para determinar la capacidad que tiene la persona para seguir instrucciones. De hecho, me acuerdo que había un juego que era muy común, que se hacía en distintas dinámicas, o también en el colegio, que se llamaba el teléfono, no sé si se acuerdan. Cuando a usted le daban un mensaje, ¿cierto? Usted tenía que hacer correr el mensaje, y al final pasaba que el mensaje no tenía nada que ver con el Ya, erróneo. mensaje, Sí. ¿ya? Y llegábamos a cualquier cosa. Tiene que ver también mucho con esto, de cómo nosotros somos capaces de recibir una información, procesarla y transmitirla tal cual la hemos recibido. Así que también le agregamos de nuestra cosecha y la interpretamos. Y sabemos que obviamente eso ocurre muy a menudo. Ya, ahí estamos con las técnicas de simulación que pudimos ver.
si ustedes se dan cuenta, son bastante simples, no tienen mucha dificultad, por el contrario, son bastante claras en cada una de su explicación. Lo que sí obviamente es importante consignar lo que les mencionaba al principio, de que es importante que las pruebas que se vayan a aplicar tengan estrecha relación con el cargo que vamos a evaluar, ¿no? Para no perder tiempo. Esa es la respuesta. Si aplicamos una técnica que no está relacionada, es una pérdida de tiempo. Vamos a perder tiempo nosotros, vamos probablemente a perder el tiempo de la persona que va a aplicar la prueba, y por consiguiente también vamos a hacerle perder tiempo al entrevistado. Entonces, mejor abstenernos y aplicar lo que sea estrictamente necesario. ¿Ya? Vamos ahora con la entrevista, chiquillos. Y aquí, eh, la entrevista es como el proceso más socializado que existe dentro de un proceso de selección. Es decir, es el proceso que uno siempre comenta, es el proceso en el cual uno siempre espera, es el proceso por el cual uno siempre tiene sus aprensiones, sus cuestionamientos. Ya que lo primero que cuando va a un proceso de selección, lo primero que le preguntan en la casa, oye, ¿cómo te fue en la entrevista? O cuando uno llega a la casa y dice, no, en la entrevista oye, en la entrevista me preguntaron tal cosa. Pues no, el entrevistador era medio pesado, como que no supe saber si me fue bien o me fue mal. ¿Ya? Entonces tenemos muchos mitos en torno a lo que es el proceso de entrevista. De partida, lo primero que tenemos que saber es que la entrevista puede tener una estructura. Y su estructura puede ser de tipo establecida, que es la entrevista estructurada, o no definida, que es la entrevista no estructurada. Sin embargo, actualmente nosotros hoy día hablamos en su mayoría de aplicar entrevistas de tipo mixta. Es decir, que consideren eh, una batería de preguntas previamente estructuradas, pero también que tengan la flexibilidad para que en el camino, en el transcurso de la entrevista, nosotros también podamos agregar otras preguntas o incorporar preguntas que puedan surgir en base a la información que nos va entregando el candidato. ¿Ya? Así que eso es lo que hoy día tenemos que considerar respecto al proceso de entrevista, que es un proceso de carácter mixto, que contempla preguntas estructuradas y también preguntas de forma espontánea, por así decirlo. ¿Ya? Fíjense lo que nos dice Chavenato en relación a lo que es la entrevista. Esta definición está en su cuadernillo. Dicen, de acuerdo a la definición de la entrevista, afirma que es en esencia un sistema de comunicación entre dos o más personas que interactúan, por un lado, el entrevistador o entrevistadores, y por el otro lado, el entrevistado o los entrevistados. En el enfoque de sistemas, el entrevistado o candidato se asemeja a una caja negra próxima a ser abierta. Se le aplican determinados estímulos, entradas, para verificar sus reacciones, salidas, y así establecer las posibles relaciones de causa y efecto, o observar su comportamiento frente a ciertas situaciones. Por tanto, ¿qué es lo que nos deja en claro esta definición de Chavenato? Que cuando nosotros estamos frente a una entrevista, tenemos que entender que nosotros como entrevistadores vamos a estar en una posición, eh, en este caso, de demandante, y el entrevistado va a estar en una posición de demandado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, a medida que va avanzando la entrevista, tenemos que irlo estimulando, ayudando, para que él pueda ir soltando la pepa, ¿cierto? Soltando la información, eh, contándonos cosas, y esa es la dinámica que tiene que seguirse dentro de la entrevista. Nosotros no podemos hacer nuestras preguntas y quedarnos tranquilos con la primera respuesta que nos entrega el entrevistado, sino que tenemos que ir un poquito más allá, indagar otro tipo de situaciones para hacer tal cual lo que dice acá la definición, ¿ya? Que dice es establecer posibles relaciones de causa y efecto, ¿ya? U observar su comportamiento frente a ciertas situaciones. Entonces, la entrevista requiere un análisis integral de distintas situaciones, no solamente de lo que va a salir de la boca del entrevistado, sino que también de cómo él va a expresarse, de cómo es su lenguaje no verbal, de cómo es su actitud, de cómo es su postura. Son varios factores que nosotros vamos a tener que analizar. Aquí están los tipos de entrevistas. Eh,
También ustedes lo van a encontrar dentro de su cuadernillo. Entrevista estructurada, no estructurada, semiestructurada, por competencia, que es la entrevista que hoy día habitualmente se utiliza. Y tal como dice acá, es la que tiene por objetivo tener información puntual, ¿cierto? De comportamientos y acciones que el entrevistado ha implementado en situaciones reales, relacionadas con las competencias requeridas para el cargo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se hacen en una entrevista por competencia? Cuando le pregunten, usted menciona acá en su currículum que trabajó tanto, tanto en esta función. ¿Cómo resolvió el problema que tuvo en esa ocasión? Entonces, mediante la respuesta que va a entregar el candidato, yo puedo acercarme un poco para poder evaluar eventualmente cómo se comportaría el candidato ante una situación familiar, ¿ya? O sea, perdón, similar, no familiar, similar, ¿ya? Entonces, la entrevista por competencia permite ahondar mucho en cómo el trabajador resolvía sus problemas anteriores, cómo actuaba de acuerdo a algún tipo de situación, cómo realizaba su trabajo, cómo se manifestaba ante nuevos desafíos. Es decir, nos permite generar una proyección respecto de lo que el candidato podría más adelante proyectar o realizar en nuestro trabajo que estamos evaluando actualmente. Esta es lo que vamos a ver a continuación es una técnica que nosotros tenemos que aplicar o que se nos sugiere aplicar para poder hacer una buena entrevista. Y que tiene que ver con cuatro puntos que son esenciales dentro de una entrevista. Uno tiene que ver con la situación, con la tarea, con la acción y el resultado. Y eso nos conforma un acróstico, ¿cierto? Una definición, una nomenclatura que se llama la técnica de la entrevista STAR. La técnica STAR nos permite explorar este campo de acción, estas situaciones o información que nosotros vamos a requerir del candidato. Por ejemplo, en relación a la situación, nos va a permitir preguntar o recibir información respecto del qué pasó, dónde, cómo, cuándo, con quién, ¿ya? En relación a la tarea, nos va a permitir saber cuál era su papel, qué debía hacer, para qué. En relación a la acción, el qué hizo, cómo, por qué, qué hicieron los otros, en fin. Y en cuanto al resultado, ¿cuál fue el efecto? ¿Qué indicadores vio? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pasó después? ¿Ya? Así que también tenemos ahí una importante guía de qué tipo de preguntas nosotros también vamos a ir construyendo y realizando. Por eso que también es muy importante la aplicación de esta técnica. Ahora, ¿cuáles son los tipos de preguntas? Y esto también ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo y también eh, en la prueba seguramente va a haber una pregunta de eso. Tenemos acá obviamente las preguntas abiertas, que son las más comunes, que son las que buscan hacer fluir el diálogo, ¿ya? Y permiten que la persona dé una respuesta bastante amplia. Tenemos las preguntas de aptitud, ¿ya? Mediante las cuales nosotros vamos a poder evaluar si el candidato posee los conocimientos necesarios para ocupar el puesto de trabajo o no. Vamos a tener también las preguntas de comportamiento, ¿ya? Que son las que buscan indagar, conocer, tener una visión de cómo el candidato se comportaría en una determinada situación. Tenemos también las situacionales, ¿ya? Permite predecir comportamientos futuros. Comportamientos futuros, por ejemplo, cómo se va a comportar el individuo ante una situación de estrés, ante una situación de presión, ante una situación de un problema, en fin. Y también tenemos las preguntas capciosas, ¿ya? Y las preguntas capciosas eh, no es que tengan una mala intencionalidad, sino que buscan, ¿cierto?, obtener información que muchas veces no es posible obtener mediante una pregunta directa. Por tanto, tenemos que hacerla de una forma solapada para poder obtener la información. Y aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Buscan cometer al candidato a un reto mental que revele un poco más de su personalidad. Pueden ser de temas no laborales incluso, ¿ya?
Entonces, la pregunta capciosa va a permitir esto, que yo pueda reunir información que probablemente mediante mi estructura de entrevista no la pueda obtener, ¿ya? Y por último dice acá, es importante acotar que las entrevistas pueden combinar los distintos tipos de preguntas, ya que mediante esto el entrevistador logrará obtener una precisión más real del trabajador. Claramente, yo no puedo hacer solamente preguntas abiertas, tengo que también focalizar algunas preguntas y adecuarlas en función de esto. Miren, de esto. Tengo que lograr reunir información que se centre en estos cuatro puntos: situación, tarea, acción, resultado. Por tanto, para yo poder lograr la información de todas esas preguntas, tengo que hacer todo tipo de preguntas. Y así yo puedo obtener una batería de respuestas interesante, confiable y también que sea suficiente para poder elaborar el prototipo del candidato que estoy entrevistando. ¿Cuáles son aspectos fundamentales que nosotros vamos a tener que seguir en una entrevista? Y esto también ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo. No sé si con la misma estructura, pero es lo mismo, ¿ya? Pero lo primero que nosotros tenemos que tener en una entrevista, claro, es que debe haber una guía de entrevista. Es decir, debe haber una entrevista previamente preparada, donde la persona que va a hacer la entrevista conozca lo que se va a preguntar, conozca también antecedentes del candidato, antecedentes del puesto de trabajo, etc. Tenemos que también tener la certeza de que dentro de la entrevista se van a tener que tomar notas de las respuestas que eh, que va presentando el candidato. También tenemos que ir controlando el ritmo de la entrevista. Tiene que ser una entrevista en lo posible fluida, donde el candidato se sienta cómodo. Por tanto, tenemos que también procurar controlar el ritmo del video. También habla de mantener la autoestima del candidato. Si, por ejemplo, vemos que ante una pregunta que nosotros hemos realizado, el candidato no tiene respuesta, o no tiene conocimiento, nosotros obviamente no le podemos decir, oye, no cacháis nada, oye, que eres ignorante, oye, que no servís para nada. No. Acá el entrevistador tiene que asumir un rol también motivador, donde logre mantener también la autoestima del candidato para que, si bien ante una pregunta no tiene respuesta, yo igualmente tengo que buscar una pregunta a la cual obviamente él pueda responder. Eso también es muy importante. Y por último, tenemos que buscar el objetivo de conseguir información concreta y detallada de las competencias del candidato. Por tanto, ese también va a ser nuestro norte dentro de la entrevista. Reunir la mayor cantidad de información del candidato y corroborar que efectivamente sus competencias se asimilan a lo que yo estoy buscando o a lo que yo espero. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? ¿Comentarios? Hoy día están súper silenciosos. El ¿Nada? método START no aparece en el cuadernillo, ¿verdad? No, el método STAR no No aparece en tu recuerdo cuaderno. haberlo visto. Así es. Así que se nota que estudia. Ya. ¿Hizo alguna pregunta, perdón? No estaba escuchando bien. ¿Cómo, Leonor? ¿Formuló alguna pregunta usted o no? Que no alcancé a escuchar bien. No, si tenían alguna pregunta, solo eso. Ah, La y Tamara preguntó si la técnica STAR estaba en el cuadernillo, a lo que yo le respondí que no. Ya, sigamos avanzando. Vamos con la preparación de la entrevista. Estas son las etapas que están dentro de su cuadernillo. ¿Ya? Les decía que no lo van a encontrar de forma textual, pero es bajo la misma lógica. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en una entrevista, antes de la entrevista, obviamente, es reunir todos los antecedentes del perfil de cargo, del puesto de trabajo que buscamos seleccionar. En segundo lugar, si yo soy el entrevistador, tengo que también conocer y entender la entrevista que voy a aplicar. Es decir, tengo que entender las preguntas, tengo que tener más o menos una idea de las posibles respuestas que me puedan entregar. En fin, tengo que, obviamente, elaborar la guía de entrevista en el sentido de que
Tengo que tener claridad de los tiempos que voy a emplear para poder preguntar, cuánto vamos a tener que conversar, cuándo yo puedo decir que la entrevista se puede dar por terminada. Y también tengo que velar por preparar el ambiente propicio para la entrevista. Eso también lo vamos a ver a continuación, en el sentido de que tengo que hacer las entrevistas en un lugar adecuado, tranquilo, sin ruido, donde el entrevistado se sienta cómodo. Lo mismo que les venía diciendo, condiciones para una buena entrevista, ¿ya? Ambiente físico agradable. El ambiente físico se refiere al entorno, ¿ya? Que sea una oficina sin ruido, donde no estén molestando, donde nadie esté llamando al teléfono. Acoger cordialmente al candidato, ¿ya? Es decir, tengo que recibirlo de forma cordial, tengo que saludarlo, darle la bienvenida, explicarle que es una situación eh, protocolar, no se ponga nervioso, ¿cierto? Tengo que también buscar darle un grado de tranquilidad. Crear un clima emocional que ayude a establecer una buena relación. ¿Ya? Totalmente. Es decir, yo no puedo, ¿cierto?, entrar a la entrevista como entrevistador con algún tipo de pesadez, ¿cierto?, pachotada, sino que tengo que buscar que el primer momento del encuentro sea un momento agradable y que al entrevistado le dé la tranquilidad de que él va a estar en una entrevista más, y donde obviamente va a favorecer las respuestas que pueda entregar. En su cuadernillo ustedes encuentran ¿cuántos tipos de ambiente, chiquillos? 2. Esa es pregunta de prueba, para que se acuerden. ¿Cuáles son los dos ambientes? Ambiente físico. Y psicológico. Exactamente. ¿Ya? Ojo ahí, porque esa va en la prueba, esa pregunta, ahora que me acordé. ¿Ya? Y por último nos dice acá que el ambiente que rodea la entrevista debe favorecer una buena comunicación. Tal como les decía, lo mejor es utilizar una oficina privada. Sigamos avanzando. Vamos a ver el comienzo de la entrevista. Denme un segundito. Ahora sí. Ya, al comienzo de la entrevista, nosotros tenemos que considerar algunos tips que se deben incorporar para poder eh, dar un buen inicio a la entrevista. Lo primero es dar la bienvenida, ya que tal como les decía, es importante que cuando uno llega a un lugar, a una entrevista, uno se sienta bien, se sienta acogido, ¿cierto? Que no es un extraño, sino que está siendo parte de algo. En segundo lugar, habla del romper el hielo, o el acompasamiento que sí. Y el romper el hielo tiene que ver con es como cuando uno, por ejemplo, está conversando con una persona que no se conoce, la primera conversación, y es como una conversación seria, ¿cierto? Pero está en que alguien tire alguna talla, ¿cierto? O echa algún comentario y saca un par de sonrisas y ya como que cambia un poco la conversación. Se distiende un poco el ambiente. En una entrevista ocurre lo mismo. Entonces yo tengo que tener considerado también como entrevistador preguntas que puedan favorecer a romper el hielo o comentarios que puedan favorecer a romper el hielo. ¿Ya? Eso es muy importante. Después viene también la apertura y la exploración, donde obviamente ya hay un cambio en la dinámica de la entrevista, en la cual obviamente ya hay una mayor predisposición a responder, a preguntar, etc. Después tenemos también informar acerca de la vacante, es decir, entregar información del puesto de trabajo, también del proceso de selección. Ocurre, por ejemplo, que muchas veces uno llega a una entrevista y no tiene idea de en qué etapa del proceso está, cuánto van a pagar, cuándo parte la pega,
y uno a veces por no querer aparecer un poquito puntúo o un poquito exigente, quizás no hace ese tipo de preguntas. Espera que se las den. Entonces es muy importante como entrevistadores nosotros interpretar eso y apenas empiece la entrevista y tengamos una comunicación más fluida ya con el candidato, contarle en qué va el proceso de selección, en qué consiste la prueba, en qué consiste el puesto de trabajo, y también en qué consiste la empresa. Eso es muy importante. Después, vámonos vámonos ya al desarrollo propio de la entrevista, donde vamos a encontrar los tipos de preguntas, o las preguntas, cómo tienen que ser las preguntas de una entrevista. En primer lugar, una pregunta debe ser una buena pregunta, valga la redundancia, es decir, que busque que el candidato responda una información que sea necesaria e importante para el proceso de selección. Por ejemplo, no le voy a preguntar, oye, ¿cómo se llama tu gatito? Dentro de las preguntas ya más formales. Eso se lo puedo preguntar quizás para romper el hielo. Le puedo preguntar, oye, ¿usted tiene alguna mascota en su casa? ¿Vive con algún perrito? ¿Con algún gato? No sé. Es otro tipo de pregunta. ¿Ya? Segundo punto nos dice que la pregunta tiene que ser clara y concisa. Ya no tengo que hacer una pregunta de 2 minutos. Si la puedo resumir en 10 segundos y que sea al hueso, al callo, ¿cierto? Tercer punto, necesita poca o ninguna aclaración. Es decir, cuando yo realizo una pregunta, al entrevistado le debe quedar claro la pregunta y claro tiene que tener lo que va a responder. Exige un buen análisis antes de que el candidato dé la respuesta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo al candidato también le tengo que dar el tiempo necesario para que pueda preparar su respuesta. Yo no lo puedo presionar ni apurar. ¿Ya? Y por último dice que exige que el candidato evalúe la nueva información y la compare con experiencias anteriores. Es decir, además del tiempo de la respuesta que yo le voy a entregar y de la tranquilidad, también le puedo sugerir o también incorporarlo dentro de la misma pregunta, que él pueda relacionar la pregunta con sus experiencias previas, ¿cierto? O con situaciones que ha vivido anteriormente, para que así el entrevistado, en su mente, en su condición de acusado, ¿ya? Organice sus ideas, ¿ya? Ordene su conocimiento, ordene también los resultados de sus experiencias y pueda entregar una buena respuesta. Eso también es muy importante y eso también es responsabilidad del entrevistador. ¿Qué es lo que puede ocurrir dentro de una entrevista? Tipos de STAR. La STAR es la respuesta, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de STAR. Nosotros dentro de una entrevista tenemos tres opciones. Recibir un STAR parcial, recibir una STAR falsa y una STAR completa, ¿ya? Cuando recibimos un STAR parcial, que lo vamos a ver a continuación, significa que el entrevistado nos ha entregado una información, pero que nosotros consideramos que es débil, que podría complementarse, ¿ya? Entonces, cuando existe una STAR parcial, es decir, una respuesta a medias, el entrevistador tiene que tener una pregunta de respaldo, una pregunta complementaria, para poder preguntar nuevamente y que finalmente el candidato me entregue toda la información que yo necesito. También puede ocurrir que nos encontremos frente a una STAR falsa, es decir, que el trabajador, el candidato, entrega una respuesta falseada, ¿cierto? Que no tiene ninguna relación con la verdad, o que prácticamente quizás lo dijo por responder nomás y por intentar quedar bien, pero no era esa la respuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nosotros tenemos que hacer una nueva pregunta, al igual que en la instancia anterior, pero para buscar que el candidato me diga la verdad, o para llegar a la información fidedigna. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, usted declara en su currículum que el año 2013 usted trabajó con un software llamado De Fontana. ¿Cómo funcionaba este software de Fontana?
y usted que está entrevistando se maneja al revés y al derecho en De Fontana y siempre lo ha ocupado, y el candidato le responde, no, es que en ese tiempo la plataforma funcionaba de tal forma. Usted dice, oye, pero yo conozco De Fontana y no funcionaba de tal forma. Entonces yo no le puedo decir al candidato, oye, estáis mintiendo. No le puedo decir eso. Pero sí le puedo reformular hacer una nueva pregunta en la cual yo de cierta manera lo deje en evidencia de que efectivamente él quizás se pudo haber equivocado o me estaba mintiendo para buscar una nueva respuesta. Eso en la entrevista ocurre mucho. Mucha gente miente en su entrevista. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad como entrevistadores de poder hacer preguntas que sean inteligentes y que me permitan obtener esta información. Cuando la respuesta es a medias, tener una pregunta de reserva para poder llegar a la información completa. Cuando la pregunta tiene una respuesta falsa, yo, siempre y cuando lo identifique que es falso, tener otra pregunta que me permita llegar a la respuesta verdadera. Y por último, que es lo que obviamente nosotros esperamos como entrevistadores, es que la respuesta que dé el candidato sea una respuesta verdadera y completa. Es decir, que me entregue toda la información que yo necesito para poder eh, inmediatamente continuar con otra pregunta. ¿Ya? Entonces, esas son las tres situaciones que ocurren dentro de una entrevista para que ustedes también lo tengan claro. Aquí nos entrega las definiciones de cada una. Estar parcial se presenta cuando el candidato se expresa de una forma muy sutil y no permite conocer detalles precisos. Es muy vaga su respuesta. Estar falsa se presenta cuando los candidatos, por tratar de impresionar a sus evaluadores, hablan de situaciones hipotéticas o casos teóricos que nunca ocurrieron. ¿Ya? Son como las respuestas que damos los hombres y después la señora nos pilla. Nos hacen una pregunta complementaria en otro momento, en otra nos pillan medio distraídos y nos pillan, ¿cierto? ¿O no, chiquillas? Se ríen nomás. Puede ser. O Puede ser, viceversa también. claro, puede ser. El hombre nos pregunta algo y nosotros nos desviamos. Vayan a acordarse de una fecha y lugar, porque se acuerdan de lo que ocurrió hace 20 años, a la hora, lugar y con quién. Tienen una memoria, pero extraordinaria, admirable. ¿O no? Memoria histórica se llama. La historia. Perfecto. Estar completa, ¿qué nos dice? Es cuando el candidato expresa de manera adecuada cada una de las preguntas, permitiendo evaluar sus competencias, ¿ya? Por tanto, ¿dónde nosotros queremos llegar siempre? A un estar completa. Es decir, una pregunta que nos permita obtener toda la información que nosotros necesitamos. Bueno, aquí también hay algunos tipos de preguntas que ustedes a las cuales se van a encontrar. Están las preguntas de comportamiento, donde usted le dice, por ejemplo, una situación donde usted haya superado un conflicto, donde usted haya eh, llevado a cabo un nuevo reto. ¿Ya? Un ejemplo de cuando usted tuvo alguna discusión con su jefe y cómo lo resolvió. ¿Ya? O preguntas teóricas donde le dicen, ¿qué piensas si, por ejemplo, un día llega el jefe enojado y la reta y pelea con los trabajadores? ¿Qué piensa? O ¿cómo planea? O preguntas guiadas que nos dicen, supongo que usted se maneja en redes sociales. ¿Es así o no? No, yo no me manejo. No. Entonces, tenemos distintas formas de preguntar, distintas formas de llegar a una respuesta. Por tanto, es muy importante la habilidad que va a desarrollar el entrevistador para hacer las preguntas. No es fácil ser entrevistador. Entrevistado es sumamente fácil porque tú vas a una entrevista. Tú vas a entregar tu información y punto. Y si te fue bien o no te fue mal, fue nomás. Pero para el entrevistador la responsabilidad es mayor, ya que si él se equivoca en una entrevista, nos podríamos estar perdiendo un excelente candidato. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, por eso en la importancia de preparar una buena entrevista y de que el entrevistador sea efectivamente una persona preparada para hacer la entrevista. Pero ¿qué ocurre generalmente en las empresas?
Cuando uno va a una entrevista, te entrevista cualquier persona que te hace 3, 4 preguntas, ¿cierto? Que no tiene mucho conocimiento de un proceso de entrevista y después eligen por ti, encaja. Entonces todavía eso ocurre en muchas organizaciones y lo importante es irlo un poquito corrigiendo o modificando. Pero esa es nuestra realidad mayormente hoy día en muchas organizaciones. La improvisación en los procesos de reclutamiento y selección. Y principalmente en el proceso de entrevista. Ahora, hay una situación que se da hoy día también en las entrevistas, y que es un fenómeno bastante utilizado hoy día, que se llaman las killer questions. Killer questions. O preguntas asesinas. Y las preguntas asesinas buscan poner en jaque al candidato para poder también descartar. Es decir, es un filtro adicional que se incorpora dentro de las entrevistas. Donde yo a usted, por ejemplo, le pregunto, oiga, y si usted, por ejemplo, le piden que el día viernes tiene que ir a presentar un informe de su trabajo a las 11 de la mañana, y justo a las 11 de la mañana también tiene un acto en el colegio de su hijo. ¿Qué es lo que hace usted? Y usted queda así como, ¡uy! La pregunta, mala onda, ¿cierto? Uno dice, ¿y qué es lo que ocurre acá generalmente? Ojo con esto, muchas de las personas responden en función del momento y del interés que hay, ¿cierto?, en la vacante laboral. Muchas personas caen en el error de decir, ¿sabe que no? Yo busco que otra persona vaya al acto. Yo voy a entregar el informe, voy a presentar el informe. Buscaré quién va, una vecina, no sé, una amiga, una hermana, alguien irá a ir al acto. Pero eso no es la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta siempre es la familia primero. Entonces no nos confundamos ahí, ¿ya? Esas preguntas hoy día se utilizan mucho, porque hoy día nosotros no estamos buscando, la filosofía actual es que no se están buscando robots, están buscando personas humanas que vivan también más allá del trabajo, ¿ya? No buscamos personas hoy día que sean trabajólicos dependientes, buscamos personas que trabajen, que hagan bien su pega, pero que tengan también otra vida después de las 6, 7 de la tarde. Entonces, eso es muy importante. Ese es un ejemplo de muchas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas entrevistas te preguntan, por ejemplo, si tú eres republicana o eres demócrata. A ese nivel. Esa pregunta es una pregunta de índole política, ¿ya? Aquí no me imagino que te pregunten en una pega, oye, si eres de izquierda o de derecha. No, no me imagino una entrevista en la que te pregunten eso. Pero en otros países sí existe. Acá las killer questions tienen otras características. Por ejemplo, te preguntan, oye, ¿y usted tiene planificado embarazarse en los próximos 5 meses? Y usted justo está embarazada, o está en planes, y usted dice, no, yo no, yo... Y es una pregunta eh, clave, es una pregunta que se hace hoy día. Entonces, mucho cuidado también con esto, de cómo nosotros respondemos. Muchas veces respondemos pensando en quedar bien con nuestro empleador, pero no es lo que realmente sentimos, ¿ya? Así que, ojo con las famosas killer questions, que ya se están aplicando en todas las entrevistas. Hay preguntas que tienen esa, esa intencionalidad de querer poner en jaque al candidato, ¿ya? O también te preguntan, oiga, ¿y usted por qué se fue de su empresa anterior? Y usted creo que dice, no, es que la empresa era mala, que el jefe era aquí, era allá. Pero si usted responde eso, olvídese, No olvídese. cumplía con las expectativas que yo tenía programadas. Exacto. El peor también error que cometen las personas en una entrevista es hablar mal de sus jefes Mm. anteriores o de sus empleos anteriores. Entonces, mucho cuidado también con eso.
¿Ya? Lo peor es hablar mal de la competencia. Cuando tú trabajas en un rubro donde el producto que estamos ofreciendo, ¿cierto?, es el mismo y tenemos más personas que trabajan en lo mismo, lo peor, como en este caso hablemos como vendedor, es desprestigiar el producto de tu competencia. Así es. Eso, en vez de ayudarte, yo creo que te juega en contra. ¿Ah? Yo soy partidaria de la competitividad, pero no asumo esas técnicas de desprestigio, ni decir que este es más malo, este es más bueno, este fue aquí, este fue allá. No, no corresponde, creo. Exacto. Siempre en un clima de sana competencia. Así que, bueno, eso chiquillos, en cuanto a lo que teníamos que trabajar hoy día, hay una, después vienen algunas técnicas de apoyo que son importantes en el proceso de entrevista, que es la técnica de refuerzo, ¿ya? Tiene que ver con el asentimiento verbal o no verbal, es decir, estimular al candidato para que continúe hablando, que yo le estoy diciendo, siga, le hago así un gesto, ¿cierto? Adelante, siga adelante. También está la técnica del eco, que es cuando la persona se está entregando una respuesta, yo me tomo de lo último que dijo y planteo una nueva pregunta o busco que el candidato se explaye más de eso último que dijo. Entonces, mucho cuidado también en lo que uno dice, ¿ya? Porque de repente esa palabra de más que yo puedo decir o ese comentario de más que yo puedo decir puede ser también mal usada por el entrevistador con la técnica del eco, me puede llevar a un terreno más turbulento, ¿cierto? A un lugar quizás en donde yo no quiero meterme para poder responder. Entonces, mucho cuidado también con la información que yo entrego en una entrevista. Tengo que ser, yo también como entrevistado, muy claro, muy conciso. No meterme donde no me han llamado, tratar de jugar siempre en mi zona de confort, es decir, donde yo me siento más cómodo, eh, jugar también donde yo tengo conocimiento, donde tengo la experiencia, tratar siempre de llevar también la entrevista hacia allá, así que también es un juego, y también requiere una habilidad por parte del entrevistado en el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Siempre tratar de llegar a terreno fértil, no meterme, ¿cierto?, en el empedrado o en el ripio, como se dice. O con el yoísmo. Claro, Yo esto, otro, yo. eso, Van a gloriarte de que tú haces esto, otro, que también te juega mucho en contra. eso es asesinato, homicidio en primer grado, en todas sus condiciones. Y por último, la técnica del resumen, que es efectuar una síntesis de los principales contenidos expuestos con el fin de profundizar un tema o cerrarlo. Es decir, en base a la respuesta que el candidato me entregó, yo hago un breve resumen, sintetizo, y quizás le pido cerrar el tema o profundizar en algo que pudo haber quedado pendiente. ¿Qué es lo que vamos a evitar en una entrevista? Acá lo que comentaba la compañera, ¿cierto? Dice, hablar de usted mismo, demostrar superioridad en una situación, demostrar acuerdo o desacuerdo con lo que el entrevistado diga, tenemos que ser totalmente imparciales, objetivos, interrumpir al candidato sin razón, usar terminología que no puede entender, hablar cosas irrelevantes, ¿ya? Muy importantes estos consejos que también aplican no solamente para el entrevistador, sino también para el entrevistado. El entrevistado también tiene que evitar hablar de mucho de uno, eh, decir aquí te las traigo Pay, ¿no es cierto? Que las traigo Peter, no sé cómo le quieran decir al dicho, demostrar acuerdo o un desacuerdo con lo que el entrevistador me diga. Es decir, estos 6 puntos que están acá aplican tanto al entrevistador como al entrevistado. ¿Y cuál es el proceso final? ¿Y cómo cerramos, cierto, nuestra etapa en el proceso de reclutamiento y selección? Llegamos obviamente a las instancias finales en las cuales, habiendo aplicado la entrevista, la evaluación curricular, las técnicas de simulación, nos vamos a enfrentar al proceso final. Y el proceso final puede terminar de varias formas. Tiene varios finales. Uno puede ser que a raíz de estas últimas entrevistas que hicimos, se confeccione una terna, es decir, lleguemos a 3 candidatos, 4 candidatos, 5 candidatos, 10 candidatos, y de esos elijamos a uno, para que obviamente ostente el cargo. También tenemos la posibilidad de que ante esas últimas personas seleccionadas hagamos una nueva revisión de las referencias laborales. Una nueva revisión, un poquito más exhaustiva, ¿ya? Donde le revisemos, por ejemplo, las redes sociales,
donde la revisemos, donde conversemos, por ejemplo, con su anterior jefe, donde, por ejemplo, conversemos con algún compañero de trabajo. Es decir, tenemos muchas instancias finales para poder también revisar nuevamente sus referencias laborales. De hecho, hay personas que estando seleccionadas se han caído por lo que por ahí dijo en alguna red social. Por ejemplo, algún comentario racista, algún comentario ofensivo, algún comentario discriminatorio. Ha ocurrido. Y hoy día cada vez está siendo más recurrente, por eso que también hay que tener mucho cuidado con lo que uno también escribe, comenta, proyecta, por ejemplo, en redes sociales. ¿Ya? Hoy día en estos tiempos es muy común ver eh, cómo proliferan palabras y comentarios, ¿cierto?, de mucha violencia en redes sociales. Comentarios muy ofensivos, donde tú no puedes opinar prácticamente porque inmediatamente te están atacando. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, porque eso hoy día también se está revisando. ¿Qué es lo que compartes? ¿Qué es lo que difundes? ¿Qué es lo que comentas? Así que mucho cuidado con eso, chiquillos. ¿Ya? Eh, Antes esto no era tema, pero hoy día todo lo que tú comentas, alguien lo está viendo, alguien lo está observando, alguien que no te conoce también lo puede ver. Entonces, mucho cuidado también con el uso y desuso de redes sociales. También tenemos el tema del cuoteo. Y el cuoteo es un tema bastante común en el sentido de que hablemos de cuoteo como el tema del pituto, en palabras más vulgares. De que cuando ya se definen los candidatos también empiezan a mover sus redes, a mover sus palillos, para poder eventualmente quedar seleccionados en el cargo. ¿Ya? Así que eso también ocurre. Y por último llegamos ya al proceso final, donde ya hemos elegido al candidato y finalmente se inicia el proceso de contratación. Y cuando termina el proceso de contratación, cuando la persona ya está dentro de la organización, es cuando damos por finalizado el proceso de reclutamiento y selección, chiquillos. ¿Ya? Así que hemos finalizado justo en el tiempo, son las 11:20 ya. No sé si hay alguna pregunta antes de que nos despidamos, para que se vayan a preparar su prueba y a terminar sus trabajos. No sé si tienen alguna pregunta, chiquillos. Sí, profesor, en los tips que dio usted en la clase pasada, decía agentes en la entrevista. Ese es el entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? Exacto, sí. Ya, y otra duda que tengo también fue en la prueba gráfica, no aparece allá solamente la del polígrafo, ¿no es lo mismo? Lo que pasa, chiquillos, es que las pruebas gráficas son las conocidas como pruebas proyectivas, ¿ya? En el cuadernillo yo sé que habla del polígrafo. El polígrafo es el detector de mentiras. Claro. Ahora, en el cuadernillo, ¿ya? En lo que pudiéramos nosotros considerar es que el polígrafo está dentro de las pruebas gráficas, Ah, ya, ok. ¿ya? Pero ojo, pues, no son lo mismo. Yo estoy informando lo que tenemos que deducir del cuadernillo, ¿ya? La prueba gráfica es una prueba proyectiva, distintos tipos de pruebas que pueden hacerse, ¿ya? Por ejemplo, una prueba de dibujo, una prueba de análisis mental, una prueba de lógica, todo eso es una prueba gráfica que me permite proyectar una condición o un comportamiento. Entonces, en el caso del polígrafo, se considera una prueba gráfica porque el polígrafo es el detector de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que me permite proyectar? Es si la persona está diciendo la verdad o si está mintiendo. Hay que tomarlo de esa forma, la pregunta y la respuesta. La prueba gráfica también se puede decir que es una prueba de ejecución que se usa para medir el dominio cognitivo. Exacto, sí, Oh, así es. Gracias. ¿Dónde está eso de la prueba gráfica? Entre no, tanto. en el cuadernillo no aparece la prueba gráfica. Ah, Yo estoy enumerando los tips que dio el profesor en la clase pasada para que Sí, pudiésemos estudiar. sí. Exacto. ¿cuál? Los tips que dio él, los 10 tips que dio la clase pasada. Ah, sí, el De cuestionario. lo Sí. que va a aparecer en la prueba es lo que debiéramos haber estudiado. Exacto.
Exacto, Lucía. Sí, ya, a estudiar entonces Ya, un poquito. chiquillos. Entonces, bueno, en primer lugar, darle las gracias por la atención y la asistencia en estos 3 sábados que estuvimos compartiendo. Eh, Espero lo hayan pasado bien, no se les haya hecho cierto tan pesado. Quizás nos volvamos a encontrar en una nueva asignatura, porque ahora parece que empieza a hacer la segunda vuelta. Utiliza todo reclutamiento y selección, y ahora voy a partir con desarrollo organizacional, así que probablemente nos encontremos prontamente. Eh, Esperar que les vaya muy bien, chiquillos. Felicitarlos también por su gran colaboración y participación en las clases. Esperar también que sus trabajos sean muy buenos, de lo cual no tengo duda, ya que los dos que he recibido ya están bastante buenos, muy buenos. Así que eso también habla muy bien de su preparación y también de sus ganas de querer aprender y de poder también hacer cosas de calidad, no solamente cumplir con las entregas, ¿ya? Yo sé que muchas veces en estas instancias de formación, siendo bien sincero, nosotros en esta instancia buscamos formalizar, es decir, obtener el título porque sabemos que con el título vamos a optar a una mejor pega, probablemente nos van a pagar más. Entonces, en muchas ocasiones se privilegia el formalizar más que el aprender o el hacer cosas de calidad. Pero tenemos que entender de que el día de mañana nuestro trabajo no solamente va a bastar con tener el título, también tenemos que nosotros demostrar calidad Hay y, que llevarlo a la práctica. claro, y también tenemos que mostrar nuestro aprendizaje y demostrar también que venimos de una institución también que hace bien las cosas, donde hay también una preocupación importante por los estudiantes. eh, y en ese sentido, Valle Central lo ha venido haciendo bien. Yo sé que hay mucho que mejorar, hay mucho que, que ir perfeccionando en el futuro, respecto, por ejemplo, del mismo hecho de los cuadernillos. Yo tengo muchas aprensiones, eh, también el desarrollo de las clases, que pareciera cierto que son demasiado intensivas, que pudieran tener cierto otro tipo de dinámica, pero yo sé que también es un proceso de aprendizaje y en ese sentido también esperamos ir mejorando bastante y yo sé que lo vamos a hacer, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Lo importante allá afuera, lo importante en el mercado laboral no es de dónde viene el título, de dónde lo obtuvo, cómo lo obtuvo. Finalmente lo que importa es cómo usted se desempeña. Así que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, así que eso es clave, chiquillos, hoy día en el mundo laboral. El que donde hayas estudiado o cómo hayas estudiado no determina tu éxito. Así que eso siempre tenganlo bastante claro. ¿Ya? Ya, chiquillos, Gracias, profesor. nos vemos, que les vaya muy bien en sus Gracias, próximas profe. asignaturas, que tengan unas lindas fiestas patrias, en familia, fondeados en casa, porque ese es el nuevo lema, ¿cierto? Fondeate en Sí, tu casa, hasta las 9 de la noche. hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Zapatea escondidas nomás, comiendo una empanada y tomándose un buen vino. Así que eso. Ya, chiquillos, así que nos vemos. Un abrazo para ustedes y un gusto haberlos Chao, profe. Gracias. Igualmente Profe. para usted, Chao, profesor. profe. Muy bien, Muchas profesor. gracias, Gracias por profesor. todo. Chao, chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Que esté bien igual usted. Chao. ¿Qué le... Dile, pregúntale. ¿Qué cosa quería que le preguntara? Ya salí. ¿Qué quería que le preguntara? Si justo ahora estábamos operando. ¿Qué me quería preguntar?